Volvemos a la mañana que nos gusta, volvemos a sentirnos saludables, volvemos a recibirlas a ellas, Lore Armato y Patricia Bianchini. Muy buenos días. Hola. Buenos días, Pelo, muchas gracias. Un gran placer. Esto dio que hablar, trajo cola, lo prometimos y cumplimos. Esta es nuestra actividad física, prometer y cumplir. Pero vamos a hablar de la verdadera actividad física, la relación que tiene con la alimentación y cómo evolucionar sobre eso, porque hay metas a proponerse. Y recién decíamos en Off the Record, hacer actividad física pero bien hecha. Claro. ¿Sí? Comencemos, a ver qué desglosamos hoy. Y en realidad, a ver, ¿por qué nos unimos? ¿Por qué nos unimos una nutricionista, una odontóloga? Que deberíamos todas las ramas de la salud unirnos, ya casi que no hablando interdisciplinariamente, sino que transdisciplinariamente. Ah, bien. Ese término nos engloba un poquito más allá, ir un poquito más allá de las cosas y tratar a nuestros pacientes de una manera holística, de una manera integral. Entonces, no tenemos que asociar odontología es solo boca, nutricionista es solo alimentación, claro, sino que la idea es que se cambie un poquito esa mirada de disciplinas separadas. Claro, sí. y no quiere decir, porque algunas personas interpretan esto como que yo voy a hacer intrusismo en dar recomendaciones relacionadas a la odontología. No es eso, es mínimamente conocer que está todo relacionado y tener un mínimo conocimiento de en qué punto se encuentran nuestras áreas, digamos, ¿no? Porque bueno, como la persona es un ser integral que tiene un montón de áreas y lo forman ese ser, bueno, no hay forma que nosotros miremos un ojo, un intestino, un diente. Entonces, esto es lo que se viene en salud, ¿no? Claro. Bien, esto lo traigo porque es la frase que quedó el otro día y que ni bien llegaron lo primero que cuando pregunté, todo tiene que ver con todo. Y creo que acá queda más que claramente explícito, ¿no? Recién me decías que el tema, la actividad física no tiene, si se quiere, entiéndase, todo que ver con el deporte. Amamantar es una actividad física, por ejemplo. Todo lo que nos implica un esfuerzo, ¿sí? Esto de someter a nuestro cuerpo a algo que lo estrese en el buen sentido de esa palabra. Claro. Por eso es importante que conozcamos los hábitos de nuestros pacientes. Yo como odontóloga, nutricionista, cualquier agente de salud, conocer el hábito te permite motivarlo para que él mismo genere el cambio. Ya esto de dar indicaciones me parece que no va más, porque si no generamos cada uno ese cambio, y las cosas es como que caen en un saco roto, ¿no? Claro, no tiene una involución en vez de un crecimiento. Se dice que el paciente retiene el 10% de lo que nosotros le decimos en la receta, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que lograr cambiar ese hábito. Y la actividad física no es solamente lo que decimos deporte. Por ejemplo, yo hablando de estos que hablamos los otros días de los 1000 días del bebé. Sí. Esos 1000 días que es una ventana de posibilidades para generar un cambio. 1000 días que tenemos el embarazo más los 365 días del primer año de vida y los 365 días del segundo año de vida. Esos 1000 días me permiten generar un cambio con los hábitos. Bien. Hábitos que yo puedo, como odontóloga, ayudar a hacer que la modelación del cuerpo sea favorable. Por ejemplo, un parto. Bien. Un parto vaginal es una acción física de mucho esfuerzo para ese bebé y para esa mamá que hacen que las estructuras se vayan modelando de manera positiva. Bien. Y acá entra en juego la otra parte. Para esa actividad física requerimos de una alimentación saludable. Así es, y a su vez también estaba pensando mientras hablaba Patri de lo importante que es también el canal de parto en el nacimiento para la colonización de bacterias benéficas en ese bebé. Entiendas ese término, bacterias benéficas. Porque por ahí muchos piensan bacterias, sí. No, bacterias buenas que claro. Necesitamos y que se determinan prácticamente durante el embarazo y sobre todo el nacimiento, ¿no? No quiere decir que un bebé que nazca por cesárea no lo vaya a poder adquirir, porque hoy se utilizan
distintas estrategias. Por ejemplo, toda la parte de la vagina de la mamá en el parto, cuando es cesárea, se pasa por el bebé para transportarle esas bacterias benéficas, porque esa colonización de bacterias buenas va a formar lo que hoy llamamos microbiota, que son estas bacterias buenas, que las podemos alimentar y las podemos construir en nuestro crecimiento y desarrollo, pero que es determinante lo que pasa ahí, en ese momento, que tiene mucho que ver con la alimentación de esa mamá en el embarazo, ¿no? No solo con la alimentación de la mamá en el embarazo, sino con la situación emocional de la mamá en el embarazo, con la actividad física de la mamá en el embarazo. Eso va a condicionar esas bacterias buenas que va a tener la mamá para transmitirle a ese bebé. Bien, perfecto. Y mira, ya empiezan a llegar los primeros mensajes. Ana, buenos días, Pelo, saludos para las chicas. ¿Cómo afecta la salud bucal en la actividad física? Bien. Afecta en todos los aspectos, ¿sí? Porque en realidad uno no tiene... Y la idea es no esperar que las cosas pasen, ¿sí? Cuando ya pasaron, ya estamos con la consecuencia. Entonces, si nos vamos, ahí tenemos que detenernos en esta particularidad a cada paciente. Yo ahí tendría que saber cuál es la actividad física, cómo está posicionándose su cuerpo en esa actividad física, cómo está respirando cuando realiza esa actividad física. Entonces ahí podemos decir, ¿afecta la salud bucal, sí o no? Yo creo que la actividad física siempre es positiva. Después los mínimos detalles a chequear en cada paciente son los que individualmente podemos hablar y decir, mira, yo te recomendaría, si vos vas a hacer tantas horas de actividad física, agrega agua, ¿sí? Por ejemplo, fíjate si estás respirando por la boca, estás respirando por la nariz. Claro. Fíjate cómo están puestos tus hombros. Cómo Salgo a está puesto. correr, me dice acá justamente. ¿Sale a correr? Sí. Yo creo que el correr tenemos que intentar respirar siempre por la nariz. Bien. Dato complejo porque no estamos acostumbrados a respirar por la nariz. Tal cual. Respiramos más por la boca. Y tener la hidratación es fundamental. Ahí va. ¿Sí? Ese punto me interesa. Hidratación, Lore. Bueno, hay hasta una creencia, y me ha pasado a escuchar mucho en corredores, de que no, yo estoy acostumbrado, o yo me entreno para correr sin agua. O sea, no existe que el cuerpo se entrene en correr deshidratado. Claro, o sea, ahí va. No existe. Siempre, obviamente que quizá al principio es hasta incómodo, hay que entrenarse en cómo tomar agua mientras estoy haciendo la actividad, ¿sí? Que hay muchísimas formas y es absolutamente individual. Hay personas que toman sorbitos de ratitos y hay personas que toman sorbos más grandes, pero que terminan consumiendo, así como promedio, te puedo decir, medio litro de agua por hora, que va a ser también individual la estrategia, porque no es lo mismo una persona que pese 50 kilos a un varón de 90. Claro. ¿Sí? De acuerdo a la estructura de la persona va a ser el requerimiento. Pero entrenar sin agua no es una recomendación nunca. Para nada. Para Jamás. nada. Tiene que haber un mínimo recomendado. Exactamente. Perfecto. Y a eso le podemos sumar, en realidad, cómo se toma el agua es también súper recomendable, interesante a plantear en cada paciente. Y si le agregan al agua algo o no. Si le agregan un suplemento, sí, que muchas veces el deportista agrega, eso también tenemos que tenerlo en cuenta, digamos. Claro. ¿sí? Ayer, por ejemplo, me pasó justo con una paciente que me preguntaba si podía tomar bebida deportiva cuando terminaba de entrenar. Que la bebida deportiva tiene muchos azúcares, que cuando termina de entrenar para la actividad física que ella está haciendo, que es de 1 hora de baja intensidad, no es necesario. ¿Sí? Ahí estaría agregando un azúcar Rompemos un simple mito que, ahí. Claro, no todo es para todo. Claro. Y como lo que es suplemento deportivo es de venta libre, la gente le da hasta Gatorade a un niño cuando tiene diarrea. Claro, que estamos tampoco hablando es de la correcto. clásica bebida isotónica que la toman más que nada porque es rica que por la funcionalidad que tiene. Exactamente, y que en algunos casos, porque tiene exceso de azúcares y de sal, en algunos casos es perjudicial. O sea, y en otros absolutamente necesario. Por eso siempre la importancia del contexto y la individualización de la indicación. Adriana nos dice por acá, ¿las caries pueden producir lesiones musculares? Las caries producen lesiones musculares, más que lesiones, cansancio muscular.
Y en realidad, ¿por qué sucede eso? La caries, la enfermedad de las encías son enfermedades metabólicas, ¿sí? Enfermedades inflamatorias. Al igual que diabetes, al igual que obesidad, al igual que todas las enfermedades cardiovasculares. Entonces, como toda enfermedad metabólica, depende de un hábito, ¿sí? El hábito hace a que tengamos caries o no tengamos caries. Bien. No hay una predisposición a caries, eso es un porcentaje mínimo. El hábito es lo que nos condiciona. Entonces, como en la caries hay bacterias involucradas, que ahí tenemos que ver ese equilibrio entre las bacterias buenas y las bacterias malas. Cuando hay caries han ganado las malas, ¿sí? Que nosotros con un equilibrio lo podemos restituir a las buenas, ¿sí? Claro. Y además se produce una liberación de proteínas que hacen que afecte a la parte muscular, ¿sí? Y si lo asociamos con la actividad física, como para hablar de esto, bacterias, toxinas, cuando yo no hago actividad física, libero 1 litro de toxinas por día. Cuando yo hago actividad física, libero 8 litros de toxinas por día. Wow. Entonces, ese músculo que trabajo es una fábrica de biomoléculas para regenerar tejidos, ¿sí? Y para hacer que los tejidos estén saludables. Si yo en la boca considero que tengo tejidos que están en contacto continuo con bacterias, los necesito saludables. Bien. Entonces, hay muchísima relación entre la actividad física y el estado que tiene mi boca. Lo hablábamos en nuestra primera charla. Prevenir antes que arreglar o curar, digámoslo así. Ahí viene el trabajo de cómo cuidar esa, llámese flora intestinal, llámese bacteria buena, para prevenir la caries. Exactamente, y para prevenir, como hablaba Patri, lo que nosotros llamamos la inflamación crónica de bajo grado, que es una situación, lo hemos hablado en otras charlas, que se da en la persona cuando la persona no tiene buenos hábitos. Cuando estamos sedentarios, cuando comemos mucha comida ultraprocesada, cuando estamos estresados, el cuerpo se encuentra en un estado de inflamación, como si nos hubiéramos cortado, pero menos intensa, pero todo el cuerpo. Entonces está más susceptible a un montón de cosas, ¿sí? Bien. Y ahí, bueno, da para otro tema de capítulo aparte, ¿no? Pero por eso es importante cuidar de base nuestros hábitos. Hoy sabemos que la genética tiene una mínima importancia, o sea, es un porcentaje bajo para determinar las enfermedades de las que más sufrimos hoy en día y morimos, de hecho, la mortalidad. Y sí tiene un porcentaje muy alto lo que es hábitos, alrededor del 70% es la importancia de los hábitos en la incidencia de las enfermedades de las que más morimos. Y no estamos haciendo, creo yo, aunque cada vez hay más conciencia, lo suficiente. Es decir, que es muy modificable, ¿no? O sea, está muy en nuestras manos. Por eso nuestra tarea es despertar conciencia también en las personas en tomar a tiempo las cuestiones antes de que aparezcan y tengamos que resolver situaciones, que tengamos que dar soluciones o arreglar cosas, tratar de hacer más una medicina preventiva, si se quiere. Bien. Silvina dice, si tengo dolor de muelas, ¿puede afectar en mi rendimiento físico? En realidad sí, porque el dolor Sí, no, yo me imagino. también... En realidad, el dolor es el síntoma de una inflamación. Bien. ¿Sí? Y esa palabra inflamación la estamos usando, fíjense que continuamente. Entonces, el dolor indudablemente tiene un factor de un sistema nervioso alterado, ¿sí? Que no te va a permitir hacer actividad física como corresponde. Claramente la palabra inflamación lleva la palabra infección también y ya venís con... Sí o no, porque la inflamación puede no estar asociada a la infección. Bien. Y muchas veces es una cosita mucho más ahí latente que te afecta mucho más, porque es mucho más grave para el cuerpo una inflamación crónica que algo agudo que de golpe se soluciona. Pero en esto también es importante que tengamos en cuenta que todo eso son síntomas y nosotros tenemos que tratar de ir a la causa de eso, ¿sí? Bien. Si tengo dolor de muelas, claramente hay un problema nervioso. ¿Cómo puedo calmarlo eso a través de una alimentación sana?
calmar el dolor de muelas. No sé si calmar el dolor de muelas, pero bajar un poco los nervios. Un tecito, ¿qué tomo? Por ahí Porque hay la comidas gente- que por ahí te relajan un poco la cuestión, te afectan directamente a la cuestión nerviosa. Comer saludable, comer natural, que no sea nada empaquetado, recurrir a las frutas y las verduras y priorizar los alimentos de origen vegetal, que ahí tenemos nuestra gran farmacia, Bien, ¿no? claro. Y muchas veces se busca, sobre todo en estos tiempos, me está ocurriendo mucho en el consultorio, el alimento o qué puedo tomar para, por ejemplo, el cansancio, que todo el mundo está cansado, agotado, fin de año. No, tenemos que revisar qué estamos haciendo, ¿sí? Entonces quizás mi dolor de muela o Claro, cualquier no le problema que echemos pueda la tener. culpa al cambio de clima, nada. Es porque hay algo mal que estás Claro, haciendo. y no esperar que algo me lo solucione. Claro. Un alimento, un tecito, un batido detox. No, tengo que revisar qué estoy haciendo que me está produciendo esto, ¿no? Que quizás sea no estar comiendo como me conviene, no estar moviéndome lo suficiente, no estar descansando el tiempo que necesito, de Otro noche tema. y de día, ¿no? Pausas. Por más que yo esté quieta, mi cabeza puede estar a 1000 y ese distrés, que sería el estrés malo, el que no nos conviene, digamos, también nos inflama. Entonces es como bien integral y a veces nos cuesta un poco porque no estamos dispuestos a hacer cambios tan profundos y sería más fácil decirme qué alimento comer para Claro. resolver esto, pero no viene así la cuestión. Es que antes, a mí me gustaría agregar esto, que a mí me encanta la frase, por eso por ahí las tomo. Hipócrates, que es nuestro padre de la medicina, año 460 a.C., decía, antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a dejar los hábitos que lo enfermaron. Es buena esa. Y él le Es puso- muy buena. Yo creo que pasa Es por ahí muy primero. buena, es muy buena. Entonces, sí por ahí, dolor de muelas, una es por caries, ¿sí? Y otra, que es la gran mayoría de veces, es por contracturas, ¿sí? Contracturas, me refiero al apretamiento dentario que sucede en el 90% de los seres humanos, estamos Claro. apretando los dientes. En esa contractura volvemos a esto de las toxinas, de la inflamación, y la mejor manera es agua. Agua bien tomada, X cantidad de líquido, que eso particularmente se determina según cada persona, porque Claro, como depende hablábamos del recién. peso, eso no se puede. Decimos más de 2 litros para hacer una generalidad, como para orientar, pero yo diría que hay que ver individualmente cada persona la cantidad de agua, y no solamente agua, sino cómo toma el agua. Porque no es cuestión de decir, bueno, Tomarme termine 2 el día, me litros lo de tomo una. todo, porque eso directamente se elimina y no genera beneficio. Y otra cuestión que es nuestra superheroína, la vitamina D. Sol. Sol. Qué lindo. El fin de estuve de panza arriba. Vitamina D es como un súper antiinflamatorio, un súper antimicrobiano. Entonces, para Y un súper anti mala onda, como hablábamos la otra vez. totalmente. Que libera Sol, totalmente el- indudablemente, viendo horarios, Claro. tiempo, la individualidad, es como que siempre no queremos dar datos que sean tomados con generalidad, pero sí es una heroína que nos calma porque es antiinflamatoria y te hace que se cuiden tus encías, que se cuide tu hueso. El hueso es el que está sosteniendo el diente. Bien. Por último, seguiría toda la mañana, chicas, se lo dije siempre. Mariana dice, si me sacan una muela, ¿puedo hacer actividad física? ¿Qué actividad física? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué actividad física? Por eso la individualidad es fundamental. Primero, ¿cómo fue esa cirugía? No es lo mismo una muelita que estaba, digamos, por exfoliarse en un niñito a una muela que requiere una cirugía mayor. Entonces, ahí preguntarse, ¿a qué estrés sometiste al cuerpo? ¿Sí? Eso hay que evaluarlo para saber si lo podés someter a otro estrés, así sea beneficioso, que sería la actividad física. Eso yo diría que lo evalúe con el odontólogo y en el momento. No es lo mismo hacer actividad física al mediodía que a la tardecita, que a la mañana, Claro. porque nuestro cuerpo está preparado distinto. Esto, al margen de una extracción, lo digo en general. Tenemos que respetar el ritmo circadiano, que es el que nuestro cuerpo nos va marcando qué actividades hacer y qué actividades no hacer, qué comer, a qué hora. Bueno, Otro tema, anota. Lore, nos fuimos. hablábamos recién de
los huesos son los que sostienen los dientes, ¿sí? Y los tengo que cuidar en base a la alimentación con calcio, mitos y realidades de esa parte. Me interesaría. Y tiene que ver con lo que estábamos hablando de que todo tiene que ver con todo Claro. y que no es una sola cosa, ¿sí? En una época no muy lejana, por desgracia, se pone mucha ficha al calcio. Claro. Hay gente que incluso se suplementa con calcio sin supervisión, que también es peligroso. Se pueden formar... Eso es automedicación. Claro, se pueden formar cálculos renales, o sea, no se puede uno medicar con suplementar porque cree que tomando algo va a ser mejor, ni calcio, ni vitamina D, que si bien es buena, en exceso se acumula y también genera toxicidad, entonces primero hay que ver. Y es que el hueso tenga los nutrientes necesarios, que es lo que estamos hablando, ¿sí? En equilibrio, más el estímulo de fuerza, que siempre hablamos, de impacto, siempre adaptado a lo que la persona pueda, y volvemos lo mismo, la individualidad. Sí, sí. Esa fuerza para mí es levantar 60 kilos en un ejercicio y para otra persona puede ser su propio peso de su cuerpo. Sí. Pero- Calisténico, digamos. Exactamente. Entonces, pero la aplicación de todas estas variables es la que va a determinar la calidad del hueso, por ejemplo, de una persona. La salud ósea no es solo vitamina D, no es solo calcio y no es solo fuerza. Claro. ¿Sí? Depende de la edad de la persona también. Si es una mujer en menopausia, lo hormonal tiene mucho que ver también. Así que es bien integral. Hay que hacer un gran análisis. Exacto. Un gran análisis que a mí en esto me gustaría agregar con esto de anteponerse a la succión de un recién nacido, el llanto de un recién nacido, son actividades físicas que modelan la parte ósea. Entonces, favorecer a la succión, no solamente desde la lactancia materna, que indudablemente ya no tiene, cuestiones negativas. La caseína de la leche es una vacuna anticaries. Mirá. ¿Sí? Pero la fuerza de la succión, que uno la puede generar con la lactancia, ver la mamadera, qué tipo de mamadera, qué tipo de chupete, todo eso es muy importante porque estimula la forma y vos acá podés variar la genética. Ya sabemos que la epigenética, que son todos esos aportes externos que le hacemos a alguien, modifican nuestra genética. ¿Sí? Bien. Entonces, la epigenética sería todos estos hábitos que nosotros podemos implementar, el gateo. Todo. Por Todo ejemplo, tiene que ver con nosotros, todo. esto que dice Patri, aplicado a un niño pequeño, ¿no? Si ese niño que se va a seguir desarrollando con estos hábitos, cuando ese niño sea padre, ¿sí? Va a transmitir una genética diferente a su hijo. Puede cambiar ese hilo. Exactamente, eso es epigenética. Sí. Perfecto. Chicas, un concepto para terminar. Concepto, y yo creo que esta frase de Hipócrates para mí es decir, pasamos de una medicina hipocrática, estamos hablando antes de Cristo, en la cual se le brindaba al paciente las herramientas para que él mismo pueda instituir su salud y conservarla, pasamos a una medicina medicalizada, en la cual observamos, que es la que nosotros aprendimos en realidad, ¿sí? Que es observar los síntomas espectacularmente y muy minuciosamente y solucionarlos. Yo volvería a aquella medicina, a la medicina en la cual el paciente es el protagonista de su propia salud. ¿Lore? Lo mismo, creo que las herramientas las tiene la persona. Nosotros no podemos decirle qué le conviene. Nosotros, haciendo preguntas, llegamos a que la persona misma pueda descubrir qué es lo que necesita, ¿no? Entonces, eso para mí es el verdadero descubrimiento, que la persona, a través nuestro, se conozca, tome conciencia y se autocure, por decirlo Sí, de alguna manera, sí, ¿no? podemos Pero no somos nosotros quien da la indicación, sino que somos facilitadores del proceso de curación que va a hacer la propia persona. La solución está en nosotros. Sí, indudablemente, sin duda. Lorena Armato, Patricia Bianchini con nosotros en la mañana. Si tenemos que hablar con especialistas sobre salud y cuidado, prevención y demás, son ustedes, chicas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Pelón. Continuamos en la mañana de Conexión 9am. Dale.